1, partimos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradecemos desde ya la conexión. Sabemos que es un día miércoles, ya de una noche fría, ¿cierto? Pero creo que nunca está de más, ¿cierto?, comenzar a hablar o tener la perspectiva o las perspectivas de distintas personas vinculadas a lo que es el ecoturismo, a lo que es nuestra industria. Les agradecemos a todos los conectados, les agradecemos a nuestro invitado estrella que ya voy a presentar en un ratito más. Y esperamos que esta noche sea del agrado de todos los que se conectaron. Creemos que hablar de ecoturismo hoy día tiene una importancia mayúscula por varias razones. Entre ellas, sabemos que estamos frente a una situación de catástrofe, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que ha pegado fuertemente a Chile, especialmente a la industria del turismo, y se ha definido, ¿cierto?, en distintos foros, en distintas charlas, que es precisamente el ecoturismo, el turismo de naturaleza o de intereses especiales, el que puede ser la punta de lanza que abra finalmente las puertas a una recuperación de la industria en términos generales. Entonces, frente a ese contexto, esta charla que hoy día muy amablemente Roy Mackenzie nos va a brindar, viene a coronar una serie de conversatorios que hemos tenido todos los miércoles a las 7 de la tarde con ex alumnos de Duoc para compartir experiencias, compartir ideas, ¿cierto? Y esta charla viene a coronar un poco todos estos conversatorios, todas estas experiencias que fueron relatadas previamente. Así que espero que la disfruten. Sin más dilación, voy a presentarles a Roy. Hoy él nos trae una charla muy interesante. Me imagino que muchos de ustedes conocen el Parque Omora en Cabo de Horno, ¿cierto? Su charla está vinculada al ecoturismo con lupa en los bosques en miniatura del Cabo de Horno, precisamente en el Parque Omora. Ahí él nos va a contar un poquito más de eso después. Les cuento que Roy es doctor en microbiología, es profesor asistente en la Universidad de Magallanes en Puerto William, la ciudad, ¿cierto?, más austral del mundo. Él realiza sus investigaciones sobre ecofisiología y conservación de briófitas en los distintos rincones de la Reserva de la Biosfera del Cabo de Horno. Bueno, trabaja como asociado en el Parque Omora, desde donde desarrolla distintas actividades y narrativas, utilizando la filosofía ambiental del campo. Es que es una línea de pensamiento que fomenta la educación ambiental al aire libre y el ecoturismo como herramienta de conservación, ¿no es cierto? Ahí seguramente después alguien que quiera saber más de esa filosofía podrá preguntarlo y ahí Roy seguramente nos va a contar un poquito. Roy, te dejo entonces el mando. Para todos los que están escuchando, les comento que las preguntas pueden hacerlas a través de nuestro chat y al final de la charla yo les voy a transmitir sus preguntas a nuestro invitado. Roy, bienvenido y te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, Víctor, y gracias, Gabriela, también por la invitación y por la organización de este evento. Ya a esta altura estamos todos acostumbrándonos a tener estas nuevas oportunidades, estas nuevas ventanas para poder discutir algunas cosas que no siempre se discuten. Y yo agradezco precisamente tener este espacio para poder comentar parte de la línea de pensamiento que tenemos en el sur, que tiene esa singularidad, que viene desde allá, que está generada en el sur, con esa perspectiva, con ese entorno, con esa rudeza del ambiente, y entonces la idea de compartirlo con gente que no necesariamente está viviendo en el sur, pero que puede inspirarse, que puede sacar ideas para poder replicarla en distintos lugares de Chile, bueno, del planeta, según, en el mejor de los casos, es la finalidad. No sé cuántos somos, pero les transfiero mucha emoción de que esta cuestión funcione bien y de que las preguntas que hayan al final nos despierten entonces una conversación interesante, una discusión interesante sobre los conceptos que se van a tratar acá, que no son
que no son comunes en biología, por lo menos. Para mí este tema de la ética ambiental, que es uno de los conceptos, de los pilares principales de lo que vamos a hablar hoy, para mí es relativamente nuevo. Llevo 4 años trabajando en ética ambiental en el Parque O'Mora, y en ese sentido me considero un usuario de la ética ambiental, no todavía un filósofo quien sería el más capaz de responder a todas las preguntas que se puedan despertar, ¿verdad? Este va a ser un momento de reflexión. Es probable que no lleguemos a necesariamente conclusiones que quisiéramos, como por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer para salvar el planeta, pero sí la idea es que tengamos un espacio para poder ir pensando algunas cosas y replanteándonos otras que podrían hacer la diferencia en lo que nos toca adaptarnos para el futuro, ¿verdad? De cara al cambio climático. Entonces lo que vamos a ver hoy es el ecoturismo con lupa en los bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Hay un libro muy bonito escrito por Ricardo Rossi y compañía, quien es el director del instituto allá en Puerto Williams, y que yo les recomiendo entonces buscar información al respecto si es que están interesados sobre el bosque en miniatura y todo el argumento que viene detrás. De lo que vamos a ver ahora, una pequeña pincelada. Entonces, voy a ir un poco rápido para alcanzar a pasar todo lo que quisiera yo pasar, y también me apoyo mucho en Víctor y en Gabriela para ver si me avisan si es que me estoy demorando demasiado. Entonces, lo primero que les quiero presentar, estoy avanzando aquí, ahí sí, es el lugar donde trabajo. Este es el Programa de Conservación Biocultural Subantártica. Es este programa el que está ubicado en Puerto Williams, en la isla Navarino, y que está compuesto por varias instituciones, quienes todas juntas ganaron la concesión del Parque O'Mora, que es el lugar en donde hacemos las investigaciones, que precisamente se encuentra en el sur del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer, y me perdona la expresión, a hacer el culo del mundo, ¿verdad? Pero si damos vuelta en mapa, en términos más bien poéticos, lo que vemos es que estamos en la cumbre nosotros, estamos casi al llegar a la alta montaña que sería la Antártica, ¿verdad? Entonces, mirado desde ese punto de vista, estamos en una situación privilegiada nosotros para poder hacer estudios hacia el resto del continente. En concreto, el lugar en donde nosotros trabajamos es en la zona sur, en la región de Magallanes, específicamente en la isla Navarino, en donde se encuentra el poblado más austral, que es Puerto Williams, que es ciudad hace poco, y otras localidades más pequeñas como Puerto Toro y Puerto Navarino, que en realidad son grupos de casa, más que otra cosa. Ahí está perfilado entonces la imagen, no sé si se ve mi cursor, pero ese es el perímetro del Parque O'Mora, que da a 5 kilómetros hacia el oeste de Puerto Williams. Incluye también la cuenca del Róbalo, que es el río que alimenta de agua potable a Puerto Williams, y por lo tanto tiene esa doble función. Por una parte, ser un sitio de investigaciones para nosotros, y por otro, proteger la cuenca del lugar de donde se saca el agua de bebida. Y sin ir más lejos, lo que quisiera yo es plantear aquí la oportunidad para ustedes de postular a hacer sus prácticas, sus tesis o voluntariados que nosotros tenemos disponibles en Puerto Williams, que suceden siempre en época de verano. Y bueno, contáctenme más tarde si es que están interesados, y también para ver qué va a suceder para la temporada que viene, que todavía tenemos varias dudas. Entonces, en Puerto Williams es donde está el Centro Universitario Puerto Williams, que depende directamente de la Universidad de Magallanes, y yo y mis colegas, que somos 5, trabajamos en ese lugar, en la estación de campo, entonces, que es el lugar que nos sirve como centro neurálgico, ¿verdad? Ahora mismo está ocupado por médicos que fueron por la emergencia de la pandemia, porque Puerto Williams fue uno de los primeros lugares que, producto del turismo, uno de los primeros lugares donde hubo brote. En la región de Magallanes en general fue de los primeros lugares. Entonces, es súper interesante lugares donde estamos ubicados, porque a partir de eso pudimos hacer observaciones de la biodiversidad, y una de esas observaciones de la biodiversidad es precisamente la flora en miniatura, que serían los musgos y los líquenes en general.
Y a partir de esa información, de esa enorme diversidad que se observó en la zona sur, es que se plantea que es un hotspot de biodiversidad, o sea, un punto caliente, un lugar en donde existe altos niveles de biodiversidad y de endemismo. Y en ese sentido, entonces, se plantea a la UNESCO que este lugar sea convertido en una área protegida que sea en una categoría superior a la de los parques nacionales establecidos por Chile. Y entonces UNESCO, que es una entidad mundial, ¿verdad?, hace el nombramiento de este sector como Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Entonces, la diferencia entre una reserva de la biosfera y un parque nacional es que la reserva de la biosfera involucra a la gente que vive allí, involucra sus costumbres y entonces hace una conservación biocultural, que vendría a ser el resultado de la interacción de la cultura con el territorio en donde esa cultura se está desarrollando, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya deben saber, en esta región hubieron muchos pueblos originarios, entre ellos los Yaganes, los Selknam, los Alacalufe, entre varios otros que en realidad son tribus más pequeñas. De hecho, los Yaganes eran 5 tribus. Y entonces el concepto de reserva de la biosfera involucra proteger sus costumbres también. Y esa sería la mayor diferencia con el Parque Nacional. El Parque Nacional se define como aquel en donde no vive gente, ¿verdad? Solamente espacio natural. Entonces, el Parque O'Mora es representativo de esta reserva de la biosfera. Es un espacio en donde se puede hacer investigación, se pueden hacer actividades de turismo, como el ecoturismo, que son todas actividades de bajo impacto y por eso pueden convivir con actividades de investigación o con la misma protección de la cuenca del Róbalo, como les contaba. Entonces, el ecoturismo con lupa es una práctica que se da en un lugar físico que se llama el Bosque en Miniatura del Cabo de Hornos, que es un sendero de aproximadamente medio kilómetro de largo, que está dentro del Parque O'Mora, de hecho muy cerquita de la entrada, es muy cortito, y de esa manera nosotros hemos instalado una infraestructura que nos permite ir visitando de una manera diferente la biodiversidad del bosque, y específicamente la biodiversidad poco percibida, en este caso la biodiversidad que corresponde a las plantas briófitas, que son los musgos, y también los líquenes y otros organismos en miniatura. Entonces, si ven aquí en la imagen, se ven las lupas, que son simbólicas, tienen los nombres científicos anotados, pero que también lo que intentan es despertar cierta curiosidad, ciertas ganas de observar, de tener el movimiento, utilizar las lupas y empezar entonces a explorar este mundo en miniatura que no necesita tener kilómetros de largo, sino que en unos cuantos metros ya podemos, especialmente en la zona sur de Chile, podemos ver una enorme diversidad, y eso es precisamente el foco del bosque en miniatura. Aparte de las lupas, tenemos también varias señaléticas que se van construyendo todos los años a partir de un curso que tenemos que es de Filosofía Ambiental de Campo, que es Ética Ambiental, en donde se hace una investigación durante 2 semanas y la tercera semana se hace expresión artística, y entonces los estudiantes diseñan la señalética haciendo metáforas o haciendo pensamiento analógico, imprimiendo lo que aprendieron entonces de una manera que sea fácil o didáctica de enseñar a otros. Y así, bueno, por ejemplo, este no es muy buen ejemplo en términos de una metáfora, pero más o menos así quedan, eso es lo que quería mostrar. Hay varios de esos que, como son de madera, hay que ir cambiando año a año, y por lo tanto los estudiantes hacen una tremenda colaboración cada vez que hacemos el curso, y que se renuevan todos los carteles del sendero. En concreto, entonces, la UNESCO nombró este lugar como un hotspot de biodiversidad porque hay hasta 1.500 especies de briófitas y de líquenes, que son, entonces, las briófitas van a ser las plantas en miniatura, y los líquenes van a ser hongos, que luego vamos a ir explorando un poco más eso. Y eso en contraparte con, o sea, estamos hablando 1.500 especies de briófitas versus 6 especies de árboles. Que es, por ejemplo, lo que se puede observar en la isla Navarino. Entonces, si tú vas mirando en el sendero en Isla Navarino, a las afueras de Puerto Williams, vas caminando y vas mirando hacia arriba, lo que ves son infinitas veces 6 especies
de árboles, solamente 6. En cambio, si vas mirando al suelo, puedes encontrarte con 1.500 especies. Entonces, esa es la gran diferencia del ecoturismo que se puede hacer en la región del sur. Existe en biología un proceso de miniaturización en donde todos los organismos se van miniaturizando. El caso más clásico es el de la nalca. La nalca en la zona, digamos, centro-sur, es una planta gigantesca, ¿verdad? Ustedes la deben conocer, una hoja que puede tener 1 metro y medio de ancho. Y en Magallanes tenemos la nalca magallánica, que tiene algunos centímetros de altura y no llega a los 10 centímetros de ancho. Todo eso en un proceso de miniaturización, que es una de las adaptaciones que tienen la biodiversidad en el sur para adaptarse a las condiciones al rigor ambiental, ¿verdad? El frío, la nieve, los días cortos en invierno, los días largos en verano, el hoyo en la capa de ozono, un montón de factores. Entonces, el ecoturismo con lupa ha funcionado para nosotros como una actividad de ecoturismo, todavía no la defino, pero ya tiene su currículo, digamos, tiene su fama que lo precede. Entonces nos han llamado de varios lugares. Este verano, sin ir más lejos, estuvimos en 4 sitios haciendo talleres de ecoturismo con lupa muchas veces a la comunidad en general, pero la mayoría de las veces enfocados directamente a líderes de grupo, a profesores guías, a guías de turismo, a operadores turísticos, a guías de scout, gente que quiere liderar grupos al aire libre, digamos, con estas temáticas. Entonces estuvimos en Ancud, en Chiloé, nos llevó la senda Darwin. Estuvimos en Puerto Williams, bueno, siempre estamos en Puerto Williams, ¿verdad? Sí, pero hacemos también regularmente talleres de ecoturismo porque los guías o los operadores turísticos están siempre llevando practicantes de turismo que entonces llegan con nosotros, se capacitan al inicio de la temporada y funcionan toda la temporada con los conocimientos que les entregamos y muchos otros más, por supuesto. Estuvimos en Torres del Paine también, en Laguna Parrillar en Punta Arenas y en Puerto Tranquilo estuvimos también. Un dato, por si les interesa, las lupas que son más entretenidas serían estas que vienen de A3. Se van sumando los aumentos. La más clásica es esta de joyero. Cuesta como... La mayoría de estas lupas están entre 5.000, entre 3.000 y 7.000 pesos. La que más me gusta a mí es esta que está, la segunda de izquierda a derecha arriba, que tiene 2 aumentos. El aumento más potente es súper potente y tiene una luz, que es súper importante porque normalmente cuando vamos a ver musgos o líquenes, estamos en lugares sombríos, en lugares oscuros, donde llega poca luz, donde se acumula mucha humedad, y son todas características que le gustan a las briófitas. Y entonces por eso necesitamos llevar una luz externa. ¿Cómo se usan las lupas? Entonces hay que acercarse mucho. Estamos hablando que hay que hacer foco entre 2 y 5 centímetros de distancia desde la lupa al objeto, y la lupa tiene que estar en el ojo directamente, casi tocando. Entonces podemos tomar el individuo, llevarlo al ojo, que es lo que menos queremos nosotros, porque lo que queremos es representar cierto respeto y nosotros agacharnos y ver la perspectiva desde el bosque en miniatura. Entonces tiene un argumento biológico por detrás también, que no es solamente ser pesado para que la gente se agache. Entonces el ecoturismo con lupa es como una respuesta, al final, a un turismo irresponsable, masivo, que está basado en la naturaleza, o que tiene como objetivo las áreas verdes, pero que muchas veces es sumamente egoísta en el sentido de lo que pretende, o de los objetivos que se presuponen. Entonces, y para mí, a lo mejor me voy a meter en las patas de los caballos aquí, pero en Puerto Williams se hace una carrera que es los dientes de Navarino, y se demoran 5 horas en hacer los dientes de Navarino, que normalmente se hacen 3 días. Bueno, se demora 5 horas el que ganó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Trail running. Y yo me pregunto entonces, pucha, qué desperdicio de circuito, porque mientras más te demores en hacerlo, más cosas vas a lograr ver, porque es una experiencia al final. Entonces, llegar y correrlo en 5 horas e irse, me parece que fue desperdiciar un lugar, desperdiciar haber conocido un lugar
que presenta singularidades únicas que no son posibles de ver en ningún otro lugar. Entonces el ecoturismo se plantea como un turismo lento, un turismo reflexivo, un turismo en respuesta a un turismo irresponsable. Y en ese sentido, entonces, lo que trata de hacerse es hacerse cargo, el ecoturismo en este sentido trata de hacerse cargo de mostrar aquellas cosas que no se ven o que el mercado del turismo normalmente no utiliza como recurso, como producto turístico, precisamente porque no tienen marketing, porque el marketing no lo precede muchas veces. Y entonces esto implica que se instalen nuevos productos, que nosotros como anfitriones trabajemos qué es lo que queremos mostrar a los turistas que nos visitan. Entonces el ecoturismo con lupa es precisamente una estrategia diferente, un producto diferente, que se ofrece en vez de o en complemento de otro tipo de visita. Entonces, ojalá que aquel que viene a Isla Navarino a hacer el trail running haga el día siguiente con nosotros el ecoturismo con lupa, en donde en un trayecto de 500 metros nos vamos a demorar 2 horas y media por lo menos. Entonces, el ecoturismo es una forma de observar una belleza que no se ve, de una diversidad que está poco percibida por lo general. Entonces, hay una filósofa que decía que existe una estrecha relación entre una experiencia estética y entre el desarrollo de una actitud ética hacia el medio ambiente. O sea que si te gusta la naturaleza o si te gusta lo que viste, es más probable que lo cuides. Entonces, como experiencias estéticas, uno puede tener una variedad de experiencias estéticas, ¿verdad? Está aquella experiencia estética en donde uno obtiene el deleite por lo que uno mismo hace. Cuando te quedó lindo el cuadro, o cuando te queda, no sé, bien la comida, me imagino. La aístesis es cuando te produce placer ver las obras de los demás, ir a los museos, por ejemplo, admirar esculturas, ese tipo de cosas. Y la catarsis, que sería al que nosotros apuntamos, que es precisamente el placer derivado del encuentro estético. Es capaz de conducirnos a un cambio en las convicciones o a la liberación del ánimo. Entonces, nosotros ocupamos esta catarsis en el mismo contexto que lo hacía Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, en donde él dice la educación solamente es válida cuando se cambian los hábitos del aprendiz. O sea, cuando el estudiante es capaz de absorber la información y modificar sus convicciones en torno a lo que acaba de aprender. Eso es lo que nosotros hacemos con el ecoturismo. Nosotros lo equiparamos a la educación ambiental. Nosotros cuando hacemos clases, cuando hacemos cursos, cuando hacemos talleres abiertos, lo que queremos o lo que hacemos es educación ambiental, buscando que la gente cambie sus hábitos, por ejemplo, de no andar saltando arriba de los musgos o que no los vean y los tiren al fuego solamente porque no entienden qué es lo que es. Peor es el caso de las turberas, que luego los vamos a tocar. Y entonces lo que queremos es conseguir este cambio en la actitud. Y por eso el ecoturismo para nosotros es una herramienta de conservación, al igual que la educación ambiental. Entonces, el ecoturismo en este contexto se inserta en la línea de pensamiento que yo les venía comentando al principio, que fue diseñada por ahí por el año 2000 por Ricardo Rossi, que es biólogo y es filósofo, y es músico también y no sé qué otras cosas más. Él es el director del programa de conservación biocultural subantártica, que es donde trabajo en Puerto Williams. Él diseñó entonces la filosofía ambiental de campo, que es un método para conocer la naturaleza de una manera más integral y no siempre de la misma manera en que estamos acostumbrados de verlo, que es, bueno, a mí es súper clásico que me pregunten, yo digo, oye, mira, esta especie es súper bonita, y a quien me escucha o con quien estoy hablando me dice, ah, sí, qué bien, ¿y para qué sirve? Entonces, ¿y para qué sirve? Es lo que a mí personalmente me mata la flor, porque ¿por qué tiene que servir para algo? Si las cosas, o sea, ¿tú para qué sirves, verdad? Es una cuestión de que la diversidad no está ahí para hacer algo para nosotros, y eso es súper relevante, porque tiene una dignidad propia, tiene un respeto propio y un derecho a vivir. Y entonces la ética biocultural se encarga un poco de eso,
primero que el ecoturismo sea más que las listas de especies. No se trata de ir y ver cuáles son las especies y devolverse a la casa, así como en el birdwatching, como en la observación de aves, que ya como que se pasó al otro lado, en que hay unas carreras mundiales, anuales, en donde los ornitólogos van moviéndose por todo el mundo tachando especies que logran observar para que al final del año ellos digan, mira, observé 400 especies. Eso ya, en términos, o sea, utilizar la diversidad en términos deportivos es uno de los fracasos que hemos tenido para la relación que tenemos con el área verde, y producto de eso, todas las crisis socioecológicas que hemos tenido en adelante. Lo mismo pasa con la tauromaquia, lo mismo pasa con las peleas de perros, las peleas de gallos, todo eso, instrumentalizar a los animales para jugar. Y entonces, en esa ética biocultural es lo que va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Por eso se dice que ahora no podemos juzgar lo que hicieron en el pasado con la ética de hoy, porque por supuesto que a medida que avanza la idiosincrasia, avanza la ética también en conjunto, y de aquí a 20 años más, los que nos miren lo que estábamos haciendo ahora van a decir, oye, pero ¿y estos eran unos cromañones, eran unos primitivos? ¿Cómo hacían las cosas? Entonces, la ética nunca va a caducar, porque hay que ir revisándola cada ciertas generaciones o cada generación, qué es lo que queremos conservar para el futuro. Y eso es uno de los grandes valores de hacer la ética ambiental. Te permite llevar a la ética biocultural, y la ética biocultural es básicamente ver si es que lo que estás haciendo con la naturaleza, en tu entorno natural, es algo que quieres conservar o algo que debes dejar ir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se produce un filtro de acciones que hacemos con la naturaleza que no pasan a la siguiente generación. Entonces, en general, la idea es ver la biodiversidad con tres enfoques. Uno es con un valor instrumental, o sea, así estamos acostumbrados de verlo, ¿verdad? El bosque es un montón de leña, o son un montón de muebles, o un montón de acerrín, y vamos entonces nosotros, el stock de pescados, los recursos forestales, todo lo tenemos entonces verbalmente asociado a un recurso, y por lo tanto es natural que después andemos preguntando para qué sirven las especies, ¿verdad? ¿Se acuerdan que recién les comentaba que esa es una pregunta fatal? Porque las especies ni los individuos no nacen para cumplir una función para nosotros, ¿verdad? Nacen porque nacen y tienen su derecho. Entonces, el valor instrumental es aquel que nosotros utilizamos para observar y cuantificar todo lo que queremos, y entonces el que más nos sirve es el que más queremos, y el que no sabemos cómo se ocupa o que no nos sirve para nada es el que menos queremos. No está mal del todo, porque siempre tenemos que hacer este tipo de juicios, porque necesitamos vivir, ¿verdad? Pero está mal cuando es el único valor o es el único enfoque que se tiene, y que todo lo estamos mirando entonces en términos instrumentales, ahí fallamos. Y para eso entonces está el valor intrínseco, que reconoce el valor y el derecho de vivir de todos los organismos de este planeta, que es básicamente el valor ecológico que tiene, ¿verdad? El valor que tiene un ecosistema por sí mismo, por existir. Y luego lo que resulta de los dos, o sea, nosotros sabiendo que necesitamos algunas cosas y sabiendo el valor que tienen esos organismos y su derecho de vivir allí, nosotros tenemos que llegar a un punto intermedio que ahora últimamente es la sostenibilidad, ¿verdad? En donde atendemos a ambos elementos, y entonces se genera una experiencia de cohabitar, o sea, nosotros entendemos las necesidades del otro, entendemos cuando están, por ejemplo, disminuyendo sus poblaciones porque las estamos extinguiendo, y entonces nosotros somos capaces de parar, detenernos y decir, oye, cuidado, mira lo que estamos haciendo, y eso entonces aplicamos nuestra ética. Y de esa manera generamos una reciprocidad con los organismos que al final estamos conservando. No olvidar que la conservación también es una reacción, es una disciplina reactiva, o sea, no tendríamos que conservar nada si no estuvieran amenazados. Y están amenazados no por la naturaleza, están amenazados por nosotros. Por lo tanto, tenemos ahí un juego en donde nos estamos pillando la cola permanentemente con el tema de la conservación. Entonces, lo que buscamos con el ecoturismo con lupa, a grosso modo, es una reconexión con los hábitats naturales. O sea, entender de nuevo cómo funciona este tema de hábitat, y que un hábitat puede tener varios kilómetros o puede tener un par de centímetros. Es un hábitat para un organismo.
revalorizar a los cohabitantes que allí se encuentran, o sea, ya no estar evaluando si es que este me sirve y este no me sirve, porque este de aquí saco leña y de aquí no saco nada, porque entonces ya no somos capaces de leer apropiadamente cómo es el funcionamiento del ecosistema, y si rompemos alguna parte de ese ecosistema, toda la maquinaria se destruye, se degenera con el tiempo, y de esa manera entonces perdemos pan y pedazo, ¿verdad? Y la reimaginación, y esta es una parte más importante, la reimaginación de las relaciones entre los cohabitantes y su territorio. O sea, cuando yo les digo briófitas y ustedes no saben qué imaginarse, a eso se refiere esto. La idea de ir poniéndole nombre a cosas que no tenían nombre y que de esa manera ahora las podemos vocalizar, las podemos imaginar y pueden ser parte entonces de nuestro entorno. Antes de eso, si no somos capaces ni siquiera de vocalizarlas, de nombrarlas, no existen. Y si no existen, entonces podemos llegar a hacer cualquier burrada por pura ignorancia. Entonces, en términos estrictos, lo que el análisis que hacemos de la biodiversidad de manera integral se llama el enfoque de las 3 H's. Y las 3 H's corresponden a hábitat, habitantes y hábitos. Y entonces, cada vez que nosotros miramos a un grupo de organismos como las briófitas, lo hacemos con estas 3 H, y entonces así completamos el esquema general de cómo vive ese grupo de organismos. Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Con el tema del nombre hay un montón de temas, hay un montón de aristas, quisiera decir, y una de esas aristas es la soberanía del lenguaje, o en el caso chileno es la no soberanía del lenguaje. Un caso icónico es el tema del el nombre del Notofagus, perdón, del coihue de Magallanes. El coihue de Magallanes es un nombre común. Coihue viene de una palabra mapuche, Magallanes porque es de la región de Magallanes, ¿verdad? No solamente está en la región de Magallanes, pero es más abundante allí. Y su nombre científico, por otra parte, es Notophagus betuloides. Notophagus betuloides tiene un montón de problemas porque nos quita absolutamente toda referencia de realidad o de imaginario. ¿Por qué? Notophagus betuloides, si nosotros descomponemos la palabra y buscamos lo que significan en latín, nos vamos a dar cuenta de la historia que tiene esta planta. Entonces, Notophagus en latín significa falso fagus. Fagus es el género de un árbol en Europa, que es el árbol de la haya. Las hayas son fagus. Entonces, el botánico era evidentemente europeo, y cuando vino a principios de 1800 a darse la vuelta de rigor que se estaban dando todos los naturalistas por el sur de Chile y Argentina, encontró este árbol, era el más abundante, y dijo, mira, se parece mucho al fagus, pero no es un fagus. Entonces le voy a poner falso fagus, o sea, Notophagus. Y más aún, cuando fue a ver la especie, dijo, bueno, estas otras características de este árbol también se parecen a una bétula, que es otro género de árbol europeo. Pero no es una bétula, o sea, le pongo falsa bétula. O sea que el árbol icónico de la región de Magallanes, su nombre científico es falso fagus y falsa bétula. Dos géneros de árboles que no existen en Chile, que no existen en Sudamérica, de hecho. Por lo tanto, nuestro imaginario, cuando yo como botánico quiero ver de qué se trata este árbol y la información que trae su nombre, porque a través del nombre llevamos información, ¿verdad? Es nuestra forma de entender el mundo, no tengo cómo entender nada, porque no conozco ni el fagus, ni conozco la bétula. Entonces, quien le puso el nombre acá, se dio un gustito eurocentrista, o sea, de describir el mundo desde Europa, y que se jodan los habitantes de sus territorios, ya que los nombres que ellos tenían van a ser aplastados por estos nuevos nombres que dice la ciencia, y dejan de considerar el hábitat. Cuando el nombre deja de considerar el hábitat o sus habitantes, entonces genera una desconexión. Y esa desconexión es difícil de retomar. Y aquí para eso le ponía algunos otros ejemplos, que son lo que más pasa con los musgos en este caso.
Entonces, el acto de nombrar hace aparecer a seres que son invisibles. Es sumamente importante el acto de nombrar, y esto es parte de lo que hacemos en el Parque Omora. Un ejercicio, entonces, de ecoturismo que se basa en nombrar especies que no tienen nombre. Muchos tienen nombre científico, muchos también nos falta por descubrir, y ni siquiera nombre científico van a tener. Pero en general, los que están presentados acá tienen nombre científico, muchas veces ese nombre científico no significa nada, y al mismo tiempo hemos podido recuperar los nombres que tenían en Mapudungún, en Mapuche. Y ahí entonces nosotros podemos sacar muchísima información, es impresionante. Por ejemplo, musgo en Mapuche se dice ponpón. Y ponpón entonces tiene el significado directo como frisos o esponja. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo se llama esto? Musgo, no entiendo nada, pero si yo te digo, se llama esponja, tú inmediatamente te imaginas qué es lo que hace eso. Absorbe agua. Y efectivamente, los musgos lo que hacen es absorber agua. Esa es una de sus grandes características y uno de esos grandes aportes a la ecología de un lugar en el que son abundantes. Si seguimos un poco más adelante analizando los nombres, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, Ponponcura significa musgo de la piedra y hace referencia a, por ejemplo, aquí lo puse como ejemplo, Racomytrium lanuginosum, que es un musgo que solamente crece en piedras. Por lo tanto, si se fijan, nosotros como nuestro súper rico sistema de lenguaje español y todas las palabras que tenemos, nunca nos habíamos fijado o nunca habíamos hecho la diferencia entre musgos de piedra, musgos de madera, musgos de tierra, y solamente tenemos una palabra que es musgo, y a todo lo que es verde y chiquitito le llamamos musgo. Y se los digo porque normalmente en lo que llamamos musgo hay en realidad 3 grandes grupos de plantas que son muy diferentes entre sí, pero son los 3 chiquititos y están los 3 ocupando los mismos espacios y por eso los confundimos tanto. Entonces vamos directo a conocer a las briófitas, y esto aquí voy a pasar un poco más lento a lo mejor, y me avisa Víctor si es que me voy retrasando demasiado. Entonces, como aparte de las 3 H's, la primera H que vamos a ver van a ser los habitantes, y aquí les quería hablar de los 3 grupos de plantas que tienen que ver con las briófitas. En general, briófita es opuesto a traqueófita, y hace referencia a que los árboles tienen haces vasculares, que son como bombillas que van por el interior, subiendo y bajando agua y savia, y los briófitas no tienen nada de eso, no tienen conductos y no tienen raíces, y entonces toda la absorción del agua y de los nutrientes lo hacen a través del cuerpo, de las hojas y del tallo en general. Todo es permeable y todo puede entrar al interior del musgo sin ningún límite. Las 3 grupos de plantas son hepáticas, antocerotes y musgos. Los musgos son los más famosos, son los más diversos de los 3. Las briófitas entonces son también conocidas como plantas criptógamas. O sea, son todas las plantas, son todos aquellos organismos que no tienen semilla, o sea, que tienen espora en realidad. Viene de una época bien pasada de donde los botánicos realmente no sabían cómo se reproducía, y por eso le pusieron cripto, así algo escondido. No podían ver las esporas porque necesitaban un microscopio. Entonces, los hongos, los helechos, los polipodios, los musgos, las hepáticas, los antocerotes, y todos aquellos organismos que tienen esporas son considerados criptógamos. También se les conoce como plantas menores, y eso es porque tienen un pequeño tamaño, es porque no son leñosas. Los briófitos no pueden hacer leña. Les falta una molécula que la hicieron recién, que apareció recién en los helechos, y de los helechos para adelante hay leña y hay la posibilidad de ser grande, de tener la suficiente robustez como para soportar el peso del individuo. Los musgos no tienen leña y no pueden soportarse a sí mismos, y por lo tanto son siempre pequeños. Y lo que les hablaba, que son plantas no vasculares, o sea que hacen toda su absorción por el cuerpo. Tienen varias cosas en común, las briófitas, con las algas. Por ejemplo, no tienen raíces. Otra cosa que tienen en común es que sus gametos tienen que nadar, son flagelados. Nada de eso sucede en las plantas vasculares. Y también tienen esporas, o sea, todas características que vienen desde las algas. ¿Por qué de las algas? Bueno, los briófitos son las primeras plantas que colonizaron la Tierra. Hace 450 millones de años que sucedió esto. Las primeras algas,
algunas algas verdes que quedaron tiradas en la orilla, se empezaron a adaptar y pudieron convertirse en los primeros briófitos. Y de ahí entonces evolucionaron los musgos, las hepáticas y los anthocerotes. Los musgos entonces también están en el paso intermedio entre las algas y las plantas vasculares. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común los briófitos con las plantas vasculares? Es que se dispersan por el aire, cosa que las algas no pueden hacer, por supuesto, porque viven en el agua. Y entonces aquí los musgos tuvieron que desarrollar, perdón, los briófitos tuvieron que desarrollar metabolismos específicos para poder soportar al estrés de desecación que hay en el aire, y también hicieron antioxidantes. Así que los antioxidantes, como los antocianinos que están en el vino, aparecieron por primera vez en la historia de las plantas en los musgos. Por lo tanto, la próxima vez que se tomen una copa de vino, háganle un salud a los musgos, porque ellos son la razón de que esos taninos estén tan ricos. Los musgos, entonces, tienen dos partes principales. La parte verde de abajo es la que es esponjosa, la que absorbe. Y la parte de arriba es la parte sexual. En la parte más de arriba, que sería esto, está la cápsula, y al interior las esporas. Estos tienen las mismas estacionalidades que las plantas con flor. O sea que en primavera aparecen todos los esporofitos, salen las esporas en verano, y ya para la época de otoño e invierno el metabolismo disminuye, la mayoría quedan congelados y sepultados bajo nieve, y de esa manera entonces esperan hasta la siguiente estación, la siguiente primavera, junto con todas las otras plantas, para volver a reproducirse. Cosas bien interesantes. Aquí hay todo tipo, o sea, los musgos pueden crecer en todos lugares, y este es un musgo pelota que aparece en la laguna Parrillar, que es un musgo que en realidad vive en el fondo del lago, y que con la pequeña marea que se forma, o la pequeña, ¿cómo se llama?, con el pequeño oleaje, se van desprendiendo de a poco, se van amasando, y en la orilla quedan tirados todos estas bolitas de musgo. Es impresionante. La tailoria es una historia súper interesante, porque solamente hay 4 especies en el cono sur. Una de ellas es endémica de la región de Magallanes, se llama Tailoria mirabilis, y en inglés tienen un nombre, se llaman dung moss, o sea, musgos de la caca. ¿Y por qué musgos de la caca? Porque precisamente crecen sobre fecas de caiquén, y solamente de caiquén, o sea, es súper específico. ¿Por qué sobre heces de caiquén? Bueno, ahí también tienen todos sus nutrientes, y quedan depositadas siempre en lugares de turbera, que son lugares muy húmedos, en donde los esporofitos que producen generan algunos compuestos volátiles que tienen olor a putrefacción, que atraen a moscas. Entonces la mosca viene atraída por el olor del esporofito, se lleva las esporas, atraídos, y cuando se va volando, es atraído por otra feca en otro lugar, se posa sobre esa feca fresca, por ejemplo, deja sus esporas del musgo, y el musgo entonces ahí puede volver a crecer sobre otra feca. Entonces, súper específico. Es el único musgo en Chile que ocupa insectos para su dispersión. Todos los demás lo hacen solamente por el agua o por el aire. Y generó un ciclo súper estrecho asociado al caiquén. El caiquén ahora va más o menos en un 30% de su población original, así que se extingue el caiquén, y también se extingue entonces este musgo endémico. Costessia macrocarpa les va a interesar a ustedes porque es de la región central. Es un musgo que está definido dentro de la flora efímera de invierno. Esto quiere decir que solamente aparece en esta época, en invierno y en verano, pero desaparece absolutamente, no hay rastro. Vuelve a suceder el mismo problema. No les había contado. Aquí en Tailoria mirabilis el nombre vuelve a tener un problema. Tailoria es un musgo endémico de Chile. Sin embargo, Tailoria viene del apellido del botánico que la descubrió, que era de apellido Taylor. Mirabilis, bueno, por ahí estamos acercándonos un poquito más, pero mirabilis significa maravilloso, o sea, es una Tailoria maravillosa. Y es maravillosa precisamente por el ciclo, por el estrechísimo ciclo de vida que tiene asociado al caiquén. Este musgo se puede desaparecer y no va a tener nombre común. Esto mismo está pasando con Costessia macrocarpa. Es súper evidente, tiene unos esporofitos gigantes, parecen unas pelotas,
Sin embargo, no tiene nombre común. El que está propuesto como nombre común es musgo de Costes. Costes es el apellido del botánico, o sea que tanto el nombre científico, Costesia, como el nombre común, Costes, hacen referencia a un botánico que ni siquiera vive en Chile. Entonces, todo esto también lo hace separarse del territorio, lo hace y nos hace a nosotros también ser más distantes con una flora que debiese ser nosotros. Nosotros debiésemos ser al menos capaces de mencionarla y no tenemos un nombre común para hacerlo. Las hepáticas pueden ser de 3 tipos. Habíamos pasado recién los musgos, ahora vamos a ver las hepáticas. Las hepáticas pueden ser foliosas, o sea que tienen unas pseudo hojas, pueden ser talosas, o sea que pueden tener una forma indeterminada, pero muy delgadita y muy pequeña, o puede ser hepática talosa compleja, que implica que es mucho más, que los tejidos son más evidentes, hay más diferenciación y las estructuras reproductivas son más complejas, como las que se ven aquí abajo. La hepática talosa simple y la hepática foliosa tienen un tipo de reproducción sexual, que son estos tipos de palitos de fósforos que se ven acá, y en cambio las hepáticas talosas complejas tienen un sistema mucho más complejo de reproducción sexual que tiene que ver con estos paragüitas que están acá. También tienen un sistema de reproducción asexual que genera estas yemas en unas copitas que están mirando hacia arriba, esperando a que lleguen las gotas de lluvia, a que hagan ahí un gigantesco splash, y se vayan entonces todas estas yemas lavadas por el agua, y que se dispersen entonces en distintos sitios cercanos de donde estaba la nodriza. No voy a ver esta parte. Y voy a pasar directamente entonces al tercer grupo, que son los antocerotes. Son un grupo muy pequeño, muy reducido, diversamente muy pequeño. Hay 14 especies en Chile, hay 500 especies de hepáticas en Chile y hay 700 especies de musgos en Chile. Por lo tanto, los musgos son los más diversos, con 700 especies, luego le siguen las hepáticas con 500 especies y finalmente los antocerotes con 14 especies. Eso porque tienen unas necesidades mucho más estrictas, necesitan más humedad y están más ligados también al agua por diversas razones de su reproducción. Aquí hay algunas fotografías de distintos antocerotes. Es difícil en general identificarlos o separarlos de las hepáticas talosas complejas, porque si no tienen su estructura reproductiva, es difícil de identificarlo. Pero bueno, pasa lo mismo con los árboles, ¿verdad? Muchas veces cuando no tienen la flor o cuando no tienen el fruto, nos resulta difícil identificarlo. Aquí pasa lo mismo, pero hay que andar con lupa. También quería mostrarles algunos cohabitantes en miniatura. Estos, entonces, cuando hablamos de bosque en miniatura, estamos hablando realmente de un bosque, o sea, de una flora y una fauna que está asociada y que todas las fuerzas de la naturaleza actúan de la misma manera en la que actúan en un bosque de tamaño normal. Es decir, la competencia, la colaboración, la simbiosis de todo tipo, el parasitismo, los detritívoros, los herbívoros, los carnívoros, están todos viviendo, pero como en la película esta querida Encogí a los niños. Bueno, no sé si me sirves con ustedes, si son muy jóvenes, la referencia, pero era una familia que se achicó a unos pequeños centímetros y entonces iban al patio corriendo y era todo gigante. Esa es la idea, eso es lo que sucede en términos estrictos con toda la ecología de un bosque en miniatura. Sucede lo mismo que en un bosque normal. Y entonces tiene su fauna asociada. Los ácaros son uno de los más abundantes en los bosques en miniatura. Son estas arañitas rojas. En general, ayudan a masticar los trozos, a generar la descomposición más rápido, y como andan metidos por ahí entre medio de los porofitos, normalmente llevan esporas y gametos entre medio de su cuerpo, y al moverse entonces ayudan a dispersar o bien los gametos para que se fecunde la hembra o las esporas para que crezcan un individuo nuevo en otro lugar. Los colémbolos son muy famosos también, se ven mucho, y muchas etapas larvales de insectos también ocupan la suavidad y la esponjosidad que tienen los cojines de briófitas para hacer sus primeros estadios larvales. Hay otros cohabitantes también, por ejemplo, los tardígrados,
que son estos ositos de agua, que los mandaron al espacio, los rociaron con rayos gamma y cuántas cosas le han echado encima y no hay caso de matarlo. Es el organismo más resistente del planeta. Resistió el vacío y resistió el espacio exterior, así que así de directo. Y muchas especies de gastrópodos están muy asociados a la biodiversidad de briófitas, precisamente porque son muy dependientes del agua. Entonces, como los briófitas absorben permanentemente agua, son un hábitat especial para este tipo de organismos. Hay también parásitos de musgo, y esta es una información bastante nueva que no teníamos idea que existía. Este es en Lepidodon lagurus, que es un musgo muy abundante en el bosque subantártico, y que el hongo es este bastón blanco que simula ser un esporofito para que la planta lo alimente hasta que genera sus propias esporas y las esparce, y no tiene nada que ver con el musgo, por supuesto, es un parásito. Hay otro tipo de cohabitantes también que son rarísimos, que son los mixomicetos, que tienen son amebas, que viven normalmente solas en el bosque, cada uno por su lado, y bajo algún criterio que todavía no se entiende bien, por alguna característica del ambiente, se juntan todos, generan estas bolitas, que son macroscópicas y se pueden ver, generan esporas y también se reproducen a través de esporas, pero por un mecanismo completamente novedoso. Es un punto intermedio entre los organismos unicelulares y los multicelulares. Es un paso evolutivo que quedó aquí como registro para que nosotros lo observemos, y está precisamente en la zona subantártica de Magallanes. Por lo tanto, también tenemos aquí unas joyas que no tenemos idea. Los hábitats, entonces. En general, la zona subantártica tiene estas dos grandes zonificaciones. La interior, la verde, es la del bosque subantártico, y la exterior es de tundra magallánica, que está dominada por briófitas y líquenes, precisamente porque llega mucha agua. Ahí es donde están las precipitaciones de entre 5.000 y 7.000 milímetros anuales. Y en este lugar, y estas son las razones por las que les decía que esto es una reserva de la biosfera, es que existe el 67% de las especies de hepáticas, el 58% de las especies de musgos y las 14 especies de entocerotes están aquí. Del total de todo Chile, este porcentaje está en la ecorregión subantártica. Y además, les comentaba que eran aproximadamente 1.500 especies en total, más del 50% de esas 1.500, o sea, como 750, 800 especies son endémicas de este lugar. O sea, se restringen desde el Golfo de Penas para abajo. O sea, este lugar es súper, súper especial. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiarlo en 3 ambientes principales. Dividimos digamos, en un gradiente altitudinal. O sea, si vamos desde la costa hacia arriba, primero pasamos por las turberas, luego pasamos por el bosque subantártico y llegamos a la línea arbórea, arriba, a la zona altoandina. Y en los 3 lugares existen briófitos. Existen briófitos que crecen sobre madera, se llaman cortícolas. Existen aquellos que crecen sobre fecas, que les comentaba hace un rato, que es, por ejemplo, Tayloria mirabilis. Están aquellos que son saxícolas, o sea, que crecen sobre rocas, como Andrea. Están aquellos que son terrícolas, que crecen directamente sobre la tierra, como Notoligotrichum. Y están aquellos que crecen sobre huesos de ballena, o sea, un hábitat súper particular, muy poroso, con un pH básico por el carbonato cálcico que tiene el hueso, y hay que imaginarse entonces qué tan abundante eran los huesos de ballena como sustrato para que una especie de musgo se haya adaptado a utilizarlo. O sea, esto nos lleva entonces a pensar otros mundos, otros momentos de la historia de la biodiversidad, en donde las ballenas realmente eran un recurso mucho mayor del que hay ahora, por supuesto. Han sido diezmadas históricamente por cazadores desde 1800, especialmente en la zona sur. Y por lo tanto ahora, ya junto con la extinción de las ballenas y junto con la desaparición de este tipo de hábitat, desaparece entonces el musgo adaptado a crecer allí. La tundra, entonces, yo les comentaba, es uno de los primeros paisajes que apareció en el planeta. Antes de que evolucionaran los árboles, solo había musgos. Por lo tanto, lo que podíamos ver era más o menos lo que vemos cuando superamos la línea arbórea, cuando estamos en la zona altoandina propiamente tal.
Eso es lo más parecido a el ambiente primordial, dominado por musgos y por líquenes. Las turberas, pucha, mira, no me quiero demorar demasiado. No sé, Víctor, cómo voy en el tiempo. Todo bien, 45 minutos y ya ibas. Ya, yo creo que me quedan como 10. Perfecto. Ya. Entonces, las turberas. Este es uno de los paisajes más fascinantes de todos. Está dominado por musgos. De hecho, toda una turbera, que pueden ser miles de toneladas de biomasa, es en gran proporción musgo. Y no cualquier musgo, una especie de musgo. La especie de musgo se llama Sphagnum magellanicum, también conocido como el musgo pompón. ¿Se acuerdan que ese nombre viene del mapuche pompón? Porque es un material, un biomaterial, capaz de absorber grandes cantidades de agua. Entonces, las turberas de este musgo son los humedales más grandes del planeta. Ocupan más del 3% de la superficie terrestre. Se llama Sphagnum magellanicum, magellanicum en el sentido de que es de Magallanes, pero en realidad es una especie cosmopolita. Esto quiere decir que está presente en todo el mundo, en el hemisferio norte también. Simplemente se llama Sphagnum magellanicum porque lo describieron por primera vez en la región de Magallanes, pero está presente en las turberas de todo el mundo. Entonces, una cuestión muy interesante que sabemos ahora de las turberas y que antes no sabíamos es que son el tremendo aporte para combatir el cambio climático. ¿Por qué? Porque todo esto son enormes cantidades de carbono que están atrapadas aquí en frío, inamovibles, y de esa manera entonces son capaces de acumular muchísimo más carbono que un bosque propiamente tal, que el mismo bosque que la rodea. Aquí, por ejemplo, es una carta de un colega de la Universidad de Magallanes que mandó a la revista Nature comentando lo importante que eran también las turberas cuando se estaba discutiendo el proyecto de adaptación al cambio climático, en donde se sugiere que hay que plantar árboles para combatir el cambio climático. Eso es así, pero los árboles tienen que ser nativos, porque si no generamos otro desbalance ecosistémico, y tienen que considerarse también el suelo y las turberas que los rodean, especialmente en el caso del sur. Entonces, aquí hay unos datos rosas. Por ejemplo, que las turberas en Magallanes tienen 4.800 millones de toneladas de carbón acumulado durante los últimos 18.000 años. Y estos 18.000 años coincide con el último máximo glaciar, que fue en el periodo cuaternario, ¿verdad? Que hubo la última glaciación hace 18.000 años antes del presente. Empezó a decaer, a retroceder este glaciar, hasta el punto en que vemos hoy. Por ejemplo, la isla Navarino se descubrió de glaciar, o quedó al descubierto después del paso del glaciar, como hace 12.000 años atrás. Entonces, todo ese carbono que está acumulado en estas turberas, que son enormes paisajes, equivalen a 4,7 veces el carbono que está acumulado en todos los bosques de Chile. O sea que solamente en las turberas hay prácticamente 5 veces más carbono que en todos los bosques de Chile. O sea, esto es un dato súper concreto para decidir por qué el musgo tiene que ser protegido y conservado para las generaciones futuras. Bueno, me imagino que todos que están en turismo tienen más o menos una noción de lo que es una turbera, y si no, esta es una turbera, es una tremenda esponja. O sea, tú no puedes correr arriba de esto porque te hundes hasta la rodilla en esta esponja, verdadera esponja. De hecho, hay animales que mueren porque no son capaces de salir, y de hecho muchas veces funciona como arena movediza en algunos puntos donde hay, por ejemplo, bolsones de agua por debajo. Puedes pasar de largo hacia abajo y quedar atrapado sin poder volver a salir. Bueno, eso es la peor parte en realidad, pero en general son bellísimas, son hermosas y son muy inofensivas. El Sphagnum magellanicum entonces es un musgo fascinante como ninguna otra planta. Es el que forma básicamente las turberas. Es musgo Sphagnum magellanicum, y su crecimiento desmedido durante miles de años es lo que ha causado entonces que existan ahora estos paisajes gigantescos de turbera.
Es un tipo de tundra magallánica. Yo les contaba entonces en el mapa que la tundra magallánica está más bien ubicada hacia el lado oeste de las islas, más expuesto a las grandes lluvias que vienen del Pacífico, ¿verdad? Es un ingeniero ecosistémico porque todo lo que ven en turberas normalmente solía ser un lago. O sea que el musgo empezó creciendo desde las orillas hasta cubrir la totalidad del lago en todo su ancho, su largo y su alto. O sea, un ingeniero ecosistémico porque transformó un lago a una turbera. En ese proceso acidifica un montón el agua y puede tener varios metros de profundidad, que es lo que conforma la turba al final. La turba es todo lo que está debajo de la turbera. Muy codiciada, muy utilizada también. Y es la acumulación de turba lo que efectivamente hace que sea un sumidero de carbono, porque se va quedando allí ese carbono, a menos que nosotros lo saquemos y lo quememos, ese carbono se queda por siempre en esa turbera y no hay forma de sacarlo a menos que activamente metamos una retroexcavadora y lo saquemos de ahí. ¿Qué es lo que se hace? Y lo más concreto, y es la razón por la cual le llamaron los glaciares chilotes, es porque 1 kilo de este musgo seco es capaz de almacenar hasta 20 litros de agua. 1 kilo, 20 litros de agua. Entonces, en Chiloé lo explotaron, lo destruyeron, muchas turberas las destruyeron, y entonces, como era una esponja que absorbía los grandes volúmenes de precipitaciones que habían al año en Chiloé, y ahora no están, el agua erosiona, lava, arrastra y se lleva y no se queda. Y entonces en Chiloé, que tienen entre 3.000 y 5.000 milímetros de lluvia anual, tienen sequía. Eso es precisa y únicamente por la destrucción de las turberas. Aquí hay un gráfico más o menos de cómo el crecimiento del musgo Sphagnum magellanicum transforma un lago en una turbera. Comienza por los lados, en la parte más arriba, va creciendo, si se fijan va generando bolsas de agua, y esto es lo que yo les digo que se llaman tembladeras. Toda esta zona que está flotando aquí, uno puede saltar y todo tiembla porque está flotando. Hasta que luego de aproximadamente 2.000 años o más, dependiendo de la latitud y el frío y de todas las condiciones ambientales, el lago entonces es completamente consumido por el crecimiento del esfagno, y en ese sentido entonces se convierte totalmente de lago en turbera. Bueno, les comentaba hace un rato todos los servicios ecosistémicos que prestan las turberas, y para resumir esta figura, ahora son la joya en contra del cambio climático. Entonces, ¿cómo funciona? Esto lo voy a pasar rápido también. El CO2 se fija por fotosíntesis, ¿verdad? Todas las cosas que hacen las plantas vienen de esta fotosíntesis, y una vez que la planta muere, cae al suelo, se descompone y el CO2 se devuelve al ambiente, ¿verdad? Ese es el ciclo normal. Lo que sucede en una turbera es que la descomposición se ve interrumpida por el frío, por el ácido y por la ausencia de oxígeno en el interior. Por lo tanto, toda esta fotosíntesis, en vez de ser descompuesta y vuelta al ambiente, se queda y se acumula en forma de turba, que es esta foto de la derecha. Estos son los pancitos que hacen con las máquinas para extraer. Esto lo sacan entre el primer metro y los 7 metros de profundidad, por lo tanto destruyen completamente la turbera para poder sacar esto. Y de esa manera, no en Chile, en el hemisferio norte han encontrado un montón de momias asociadas a turberas. Como nada se descompone en el interior de una turbera, es el mejor lugar para guardar una momia. Y de hecho, esta momia tiene 2.500 años de antigüedad, que fue encontrada en Holanda, por ahí cerca, y tiene hasta la barba de 3 meses todavía. ¿Sí? Es que es fascinante la forma en que funciona la turbera y todos los servicios ecosistémicos que presta, con esta singularidad de tener ese crecimiento de musgo como en ningún otro lugar. Y finalmente, los hábitos. Esta es una de las cosas más relevantes que les comentaba yo. Los musgos absorben agua. Eso en biología se llama poiquilohidro. Un organismo poiquilohidro no son capaces de regular el agua que tienen. Por lo tanto, cuando hay agua la absorben y no pueden evitarlo, y cuando no hay agua y les llega el sol, se secan por completo y no pueden evitarlo. Entonces, también se llaman plantas de resurrección porque parecieran
resucitar cuando uno las vuelve a mojar, y pueden pasar varios meses, incluso en invierno se considera una época de sequía para las plantas, porque si bien hay agua, está en forma de nieve, por lo tanto las plantas no lo pueden tomar, por lo tanto están en sequía. Y los musgos entonces aguantan todo el invierno, que en Puerto Williams puede ser 5 meses fácil, debajo de la capa de nieve, sin luz y sin agua. Y todos los años entonces resucitan de debajo de la nieve y vuelven entonces de esa manera a la vida. ¿Cómo funciona entonces? Absorben agua instantáneamente. Esto fue un video que está en YouTube de Aizen Films, bien interesante, un pequeño documental, se me olvidó poner aquí la dirección. Pero volviendo al nombre, Poñpoñcura, musgo o esponja de la piedra, precisamente. Este es el musgo Rhacomitrium, crece sobre la piedra y es una esponja. Entonces, este tipo de cosas es a lo que yo me refería antes con generar cierta conexión con los nombres que nosotros le ponemos a las plantas. Si las plantas y sus nombres no tienen nada de relación con nosotros, con nuestra historia o con nuestros habitantes o con cualquier cosa que nos haga referencia a nosotros, ese nombre y entonces empieza a perder desconexión. Y naturalmente que no vamos a generar entonces ninguna empatía con estos organismos si es que no sabemos ni siquiera cómo llamarlos. Otra cuestión interesante de la lengua mapuche que encontré fue esto, que es calchacura. Bueno, yo en realidad no tengo idea cómo se nombran, yo le mando nomás, pero debe tener su fonética también. Pero calchacura significa pelusa de la piedra o flor de la piedra, y hace referencia a las costras biológicas. Las costras biológicas son líquenes y briófitas que crecen directamente sobre las piedras, generando pequeños centímetros de suelo en un proceso que en estas fotografías está iniciándose, pero que es el proceso por el que han pasado todos los bosques maduros que vemos ahora, empezaron desde rocas, y empezaron desde los primeros líquenes y los primeros briófitos que se instalaron sobre esa roca, que fueron capaces de formar los primeros milímetros de tierra para que las primeras semillas pudieran instalarse en ese lugar. La voz mapuche ya lo sabía, ya había reconocido la importancia, la referencia de cómo comunicarle a alguien que estas flores de piedra, que en general hace referencia a que la piedra florece, ¿verdad? Florece porque desde aquí en adelante empieza todo el proceso de sucesión ecológica hasta los bosques maduros. Este es un esquema de lo dicho. Partimos siempre de rocas expuestas y esto sucede permanentemente en el sur de Chile, como es suelo joven y los glaciares retrocedieron hace algunos miles de años nomás. Tenemos todavía la capacidad de ver todo este gradiente. Al lado del glaciar podemos ver la roca expuesta. Un poquito más alejado del glaciar podemos ver ya los primeros líquenes y musgos que están instalados directamente sobre las rocas. Un poquito más alejado, metiéndonos ya hacia el bosque, empezamos a ver las primeras hierbas, los primeros arbustos bajos, luego el matorral alto, que ya vendría a ser en el sur el calafate, el michay, las pernetias, y de ahí ya el renoval, el bosque joven y finalmente el bosque maduro, en donde vamos a encontrar las especies más carismáticas como el carpintero gigante o la lechuza, el tucúquere. Ya son animales, por ejemplo, que necesitan árboles viejos porque viven en cavidades, porque el carpintero necesita un árbol súper viejo que ya de hecho haya muerto de viejo, porque ahí es donde están los gusanos que consume, y entonces se forman estas dependencias ecológicas que van configurando el bosque tal como lo conocemos. Y el último hábito que les quería comentar sobre los briófitos era su forma de crecimiento en cojín, que es una de sus características principales. Esta es la última diapositiva. Esto es lo que les da la protección frente a las variaciones ambientales. O sea, de nuevo, la colaboración en este caso es lo que permite a los musgos sobrevivir sin deshidratarse, porque cuando están todos juntitos se demoran mucho más en perder la humedad, están mucho más próximos para hacer su reproducción sexual. Recordemos que los gametos tienen que nadar de un lugar a otro, por lo tanto tienen que mantener agua líquida para que los gametos naden hasta la hembra. Y si vemos, por ejemplo, en la figura de abajo, en el musgo Andrea,
vemos que su crecimiento es muy achaparrado, es de color negro, y no tiene esporofitos que sobresalgan como en el Tayloria, como en el de arriba, ¿verdad? Que sobresalen varios centímetros hacia arriba, porque se exponen para que vengan las moscas. En el caso de Andrea, esta vive en el Alto Andino, por lo tanto está sujeto a ráfagas de vientos permanentes, le cae directamente la nieve, le cae directamente los rayos del sol, y especialmente la luz ultravioleta, en primavera, cuando está el hoyo de la capa de ozono abierto, y por lo tanto es negro para cubrirse del exceso de luz, es achaparrado para protegerse del exceso de viento, y no salen sus esporofitos para que no el viento los arranque, ¿verdad? Saldrían volando. Entonces son dos formas muy gráficas de crecimiento diferente. Tayloria vive en el bosque, muy protegida, no le cae nada directamente encima, porque si no estaría todo esto, los esporofitos estarían colapsados, ¿verdad? Y en cambio, Andrea, por el contrario, tiene todas estas otras adaptaciones para sobrevivir en un medio expuesto. Y este es el final, y doy rápidamente paso para preguntas, para que comentemos algunos de estos conceptos. Aprovecho de dejar aquí el terrario, es un terrario que hicimos nosotros como programa, que es una forma también de conocer a esta biodiversidad poco percibida. Es más relevante en el sur, sí, porque los briófitos vienen en la leña, y la idea era que se hicieran los terrarios con los briófitos que venían en la leña. Pero ahí está. Muchas gracias, Rui. La verdad es que fue tremenda clase magistral. Yo en lo personal hace rato que no estoy en la universidad, y se echaba de menos este tipo de exposiciones, no solo profundas, sino también bastante amenas, ¿no es cierto? Oye, Roy, la verdad es que son varias preguntas, no solo, tenemos algunas preguntas del público igual, de los asistentes, pero también quería, antes de pasar a hacerte yo algunas consultas que me llamaron harto la atención en este proceso también reflexivo que tú haces, porque efectivamente el conocimiento científico objetivo, ¿cierto?, de las distintas, de las briófitas y sus componentes, se nota, ¿no es cierto?, que lo maneja a través del derecho, pero también mencionaste algunos elementos interesantes a nivel filosófico, a nivel de lo que conversabas, y me pareció muy interesante el tema de la conservación, ¿no? El cómo la conservación no debería existir, entendiendo que deberíamos poder cohabitar el ambiente de tal forma que no sea necesario conservar. Entonces, antes de entrar, ¿no es cierto?, en esas consultas, me gustaría preguntarte por algo muy práctico, el cómo nació el proyecto Mora, cómo nace desde sus inicios, cómo fue la idea, ¿no es cierto?, de esta idea, desde el nombre Mora, ¿no?, que no recuerdo haberte escuchado el significado, sé que también lo puedes compartir. Eso, ¿cómo nace y cómo es en sus inicios? Mira, el inicio de este proyecto se remonta al año 2000, y esto te lo digo de lo que yo sé, de lo que me he enterado porque yo llegué el 2015. Por lo tanto, el programa lleva 15 años funcionando ya en Puerto Williams. Omora significa colibrí. Es el colibrí que habita en Puerto Williams, y entonces el parque Omora, el nombre completo es Parque Etnobotánico Omora, precisamente porque nace como una iniciativa en conjunta de la comunidad Yagán en Puerto Williams, de la comunidad de investigadores que venía de la Universidad de Magallanes, de la comunidad que estaba organizándose incipientemente para un inicio de profesionalización del turismo, y estaba recién configurándose esto en respuesta también a que Puerto Williams es una base naval. Entonces, de a poco han ido soltando tierras, de a poco han ido soltando, y eso de a poco te digo, muy lento, muy lento, muy lento. Es todavía una gran base naval, es la única base naval abierta de Chile. Eso significa que no es como las salinas que tú no puedes entrar, sino que aquí puedes transitar por entre medio, pero es norma marino. Y entonces los Yaganes tienen una bronca histórica
con las armadas, primero las inglesas y después los españoles, porque ellos pasaron por dos traumas culturales. Pues. Primero fueron colonia británica y después fueron colonia de chilenos, de chilotes directamente. Entonces, todo esto aparece de nuevo, un acto de conservación en respuesta a una amenaza, que es que todo esto es un gran parque militar en donde los militares estaban recién saliendo de una guerra entre Argentina y Chile, que estaba ahí en el Canal Beagle, en donde la Armada convirtió gran parte de la costa norte de Isla Navarino en una zona bélica, y todavía se pueden ver las baterías, los cohetes, las metralletas que están apuntando hacia Argentina. Entonces, todo este quilombo estaba pasando cuando Ricardo Rossi, el director del centro ahora, llega a Puerto Williams, y entonces se deciden hacer un lugar de conservación, de rescatar por una parte lo biocultural, y por eso el programa se llama de conservación biocultural, y por otra parte preocuparse de generar información de investigación, que era lo que no estaba sucediendo. La Patagonia en ese sentido iba desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos, y hacía caso omiso de que es muy diferente estar en Isla Navarino que estar en Valdivia. Son dos cosas totalmente. Sí. En Valdivia tenés 150 especies de árboles, en Navarino tienes 6. Y entonces todos estos cambios son radicales en los ecosistemas que toca vivir, y de esa manera aparece entonces una primera evaluación de la necesidad de un sitio de conservación, cuando Ricardo Rossi va al colegio, al único liceo que hay en Puerto Williams, que se llama Donald McIntyre, que es el nombre de un marino. Puerto Williams también es nombre de un marino. Y entonces va y pregunta en la sala de clases a los alumnos de cuarto básico que le mencionen 3 plantas que ellos conocen. Y le dijeron rosas, plátanos y pinos. Ninguno de los tres crecía ni de cerca en Navarino. Por lo tanto, el diagnóstico partió así. O sea, hay una desconexión absoluta de la gente que está viviendo acá con el lugar en que está habitando. Y eso es lo que era el origen de muchos de los conflictos socioambientales que vemos hasta el día de hoy. Comprendo. Buena historia. La verdad, mira, yo personalmente tengo hartas dudas. Me encantaría poder tener más tiempo para conversar, pero voy a dar espacio para que el público que tiene hartas preguntas también pueda... Yo estoy en caso. Ya, nosotros tampoco, así que genial. Oye, mira, pregunta, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Si es que la hizo y la formulo mal, la puedo escribir de nuevo para complementar. Pero dice, si la reserva... si se está explotando algo en la reserva, en cuanto a recurso natural, ¿hay alguna explotación aparte del ecoturismo propiamente tal? Bueno, la amenaza permanente son los salmones, y en esto con mucha... con un sentimiento encontrado, tengo que decir que nosotros estuvimos cortando calles para que no se instalara la salmonera, y esto te lo digo de una forma... de orgullo y vergüenza a la vez, porque somos nosotros una universidad empotrada en el corazón de la Reserva de la Biosfera, que ha levantado toda esta información sobre hotspot de biodiversidad y de lo singular que es este lugar y todo lo que les conté hoy día. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para detener la llegada de la salmonera. Y de hecho hubo un lobby feroz el año 2018, cuando vienen de visita a Puerto Williams los reyes de Noruega, a hacer lobby para la salmonicultura. Si era una cuestión así, pero impresentable. Y ahí, entonces, científicos, comunidad yagán, comunidad de pobladores antiguos de Puerto Williams y todo quien que se quisiera sumar, fuimos a cortar la calle para que el rey se enterara de que no era bienvenido la salmonicultura noruega en el corazón de la Reserva de la Biosfera. Es que, insisto, hay 4 parques nacionales dentro de la Reserva de la Biosfera: el de Agostini, el Yendegaya, el Cabo de Hornos y el parque marino, que es el que acompaña el de Agostini. Y nada de eso fue suficiente para detener la decisión política de que se instalaran la salmonicultura. Entonces, aparte de eso, y toda esta cuestión de la Reserva de la Biosfera es
solamente un cuento que sirve para el discurso, y lo digo de buena y mala manera. UNESCO no pone ni uno. No puso ni un peso. Exacto. Para contratar ni un guardia, para hacer nada. Es el puro nombre. Y ese es el nombre el que nosotros hemos estado tratando de posicionar políticamente durante 20 años para que en la reserva de la biosfera sea un discurso común, para que cualquier persona, no necesariamente un científico o un político o quien sea, tenga el derecho o tenga la dignidad de decir, esta es una reserva de la biosfera. Aquí no. Y entonces lo que nos sirvió, y la única vez realmente que ha servido para algo, el nombre de la reserva de la biosfera, aparte del marketing de turismo, es para aunar a toda esta comunidad que estaba dividida, como en toda isla, aunar en un enemigo en común, o en un objetivo en común, y de esa manera todos asumieron que estábamos en una reserva y que eso era intolerable. Qué triste el tema, bueno, en Chiloé también es un gran tema el tema de la salmonicultura y es triste escuchar lo que tú señalas, ¿cierto? Que una decisión política viene que bueno, también hay decisiones, me imagino, que tienen que ver con el ámbito económico, la producción de empleo, una serie de cosas, pero que finalmente doblan la mano a los que estamos metidos en el tema del eco, a lo que consideramos que es lo más relevante, que es la conservación y la vinculación de las comunidades con los territorios. Exacto, sí. Yo voy a hacerte algunas consultas más acá, vinculadas también al tema Yagán, al tema de la comunidad Yagán. Hay dos preguntas que están un poco interrelacionadas, te las voy a hacer juntas. Decía, alguien pregunta, ¿cómo es la relación del parque con la comunidad Yagán? Es una de las consultas. Y la otra que se vincula es si tienen algún impedimento la comunidad Yagán para ingresar al parque, o si hay algún tipo de beneficio o alguna situación así. Bueno, la relación con la comunidad Yagán ha tenido altos y bajos por razones de todo tipo. Últimamente, de hecho, la relación no está en su mejor momento, precisamente porque la comunidad Yagán adoptó un protocolo para poder trabajar con ellos, o en el sentido más práctico, para poder utilizar sus historias, digamos, su historia. Ellos tuvieron grandes problemas, por ejemplo, con la cervecería Austral. La cervecería Austral tiene una cerveza, que es la cerveza negra, no es que yo sepa mucho de esta, pero la cerveza negra, que es la Yagán, que aparece la cara de un rostro de un Yagán, que es precisamente el bisabuelo de una de las personas de la comunidad Yagán, que nunca fue consultada, ni fue solicitada su permiso de reproducción, ni nada de esto. Por lo tanto, ellos tienen muchas razones para estar en bronca, no solamente con gente de Puerto Williams, sino con cómo se ha comportado el Estado chileno en general con ellos. Por lo tanto, lo que ellos ahora propusieron era que, bueno, cada vez que alguien quiera decir Yagán o hacer Yagán o contar alguna cosa sobre ellos, especialmente cuando tiene beneficios económicos, con fines de lucro, ¿verdad? Tienen que ser aprobados por ellos y tiene que haber cierto beneficio también para la comunidad Yagán, considerando que son sus historias, son sus rostros, son su cultura la que está siendo utilizada en el fondo por otras personas que luego no las vemos más. Y por lo tanto, para nosotros el Parque O'Mora siempre fue un parque abierto a la comunidad, nunca cobrado a la comunidad. Lo que se ha querido hacer en los últimos años, los últimos 2 años, es que nuestro equipo tenga un departamento de turismo que sea capaz de cobrarle a las personas que vienen de afuera, que son de afuera de la isla. Entonces, la isla tiene varias características. Por ejemplo, tiene una subvención muy importante en términos de locomoción, porque de otra manera es invivible, es carísimo, ¿verdad? Entonces, hay residentes de la isla, y entonces todos quienes son aceptados como residentes de la isla tienen acceso gratuito a todos los servicios que prestamos en O'Mora, en la universidad, no solamente en el parque, sino también en la estación de campo, en los laboratorios, y en el taller O'Mora, que nosotros damos gratuitamente al liceo todos los años, hace 20 años,
con lo que hemos podido sacar biólogos, sacamos también un abogado de ambiental, y entonces toda esta cuestión ha sido inequívocamente un aporte para la comunidad en términos de conocer su biodiversidad. El problema es que ahora no trabajamos mucho juntos, por eso que te digo, que las relaciones de la comunidad Yagán, y con justa razón, están dañadas con mucha gente, con muchas instituciones a la vez, y entre ellas caemos nosotros también como parte de ser universidad pública, representantes de la academia chilena en el sentido más práctico, más territorial, y a lo mejor eso es lo que nos tiene también trabajando más en codo a codo para lograr una colaboración efectiva con ellos. Es un temazo el de las comunidades aledañas a los parques o reservas, ¿no es cierto? Proyectos que buscan en cierta medida la conservación del territorio, porque efectivamente, no sé si es el mejor ejemplo que yo voy a replicarte, pero efectivamente el de la cerveza Yagán, ¿no es cierto? De pronto el objetivo original era ensalzar la cultura Yagán, ¿cierto? La comunidad Yagán a través de un producto. Estoy siendo absolutamente ingenuo en mi apreciación, lo sé, pero hay muchas veces que los objetivos originales que son pueden ser loables o pueden ser de alguna forma positivos, ¿no es cierto?, terminan impactando de forma negativa en la comunidad y siendo rechazados, ¿no es cierto? Entonces, es súper complejo, como tú bien dices, el hilar fino al momento de poder relacionarse con las comunidades y entender el territorio desde las comunidades es fundamental para poder tener proyectos exitosos. Te hago la pregunta en relación a esto también, Roy. ¿Cómo tú, porque entiendo que está dañada la relación, ves puentes, ves posibilidades de conversación, puntos de encuentro con la comunidad Yagán para que de alguna forma ellos puedan involucrarse de forma más directa con el proyecto Mora, que a todas luces es un tremendo proyecto, es tremendo aporte, pero duele, ¿no es cierto?, que una comunidad tan importante como la Yagán no sean de alguna forma, que estén rotos los lazos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿ves luz ahí como al final del camino, de alguna forma? Sí, bueno, mira, siempre aquí hay la comunidad de Yagán está naciendo como una, ¿cómo le llaman? Una sociedad civil. O sea, esto quiere decir que tiene ahora también una participación política, tiene una actividad jurídica, tiene una capacidad de organización, y por lo tanto también está entrando en este juego, en este teje-maneje, esta repartija de poderes que existe permanente, ¿no? No es una cuestión que yo que estoy mirando con malos ojos, sino que está empoderándose en el territorio que le corresponde, con las instituciones a quienes tienen que pararse. Y esto es remarcable. Por ejemplo, hace el año 2016 o 2017, no me acuerdo bien, estuvo todo este tema de las reparaciones de obras públicas para productos de una reforma que hubo después del tsunami. Entonces, después del tsunami, todos aquellos caminos que estaban en la costa tenían que ser elevados hasta los 6 metros mínimo, porque eran caminos costeros que se supone que no podían quedar entonces cortados por una subida de marea o por un tsunami, etc. Y eso fue precisamente lo que hicieron enfrente de la comunidad Yagán y le taparon entonces la vista al canal Beagle, que es lo único que ya prácticamente los conecta con su cultura nómade, ¿verdad? O sea, la comunidad Yagán ahora está rescatando y recuperando ciertas cosas de su cultura, pero lo que era más elemental, que era su nomadismo, su canoeísmo, ya no va a volver. Y eso es producto directo de que la Armada les exige en sus canoas botiquín, GPS, un tecle, un antifuego, ¿cómo se llama este? Un extintor. Entonces, cuestiones que dicen, pero es que ridículo, si esto lleva 7.000 años navegando por acá. Pero bueno, así los asfixiaron como cultura y ahora lo que toca entonces es tratar de recuperar todo lo que se pueda. Entonces, nosotros lo que tenemos planteado con la filosofía ambiental de campo es una manera de observar el mundo desde distintos puntos de vista. Entonces, lo que partió como Parque Etnobotánico Mora era eso, era ir
yo no viví esta parte, esto lo vivió Ricardo Rossi cuando vivía en Puerto Williams. Él luego se fue y una vez que se fue empieza este deterioro de la relación porque se fue la persona que era clave en esa relación. Y entonces el tema el taller Omora que nosotros llevamos está abierto a todo público. Los talleres que nosotros damos sobre ecoturismo también están abiertos a todo público y normalmente llegan personas de la comunidad Yagán. Nos vienen representando a la comunidad Yagán, por supuesto, no vienen en esa parada, pero sí que existe un flujo permanente de información entre las comunidades, entre individuos de la comunidad e individuos de la estación de campo o el Parque Omora. Por eso digo, a nivel político, si tú ves la comunidad Yagán como entidad jurídica, como sociedad civil, versus las otras comunidades que están en las mismas características, y una de ellas, la Universidad de Magallanes, ahí hay un enfrentamiento. Pero cuando vas a ver las personas que viven en Puerto Williams, los vecinos, no hay enfrentamiento. Ese enfrentamiento es ficticio. Comprendo, sí, se entiende. Oye, Roy, voy a hacerte algunas otras preguntas cambiando un poco la temática. Creo que lo mencionaste ya, pero de todas formas te voy a hacer la pregunta, si aparte de la observación con lupa, ¿cierto? De los líquenes, los musgos, etcétera, hacen observaciones con lupa a insectos o algo más, digamos, o solamente están enfocados en lo que son las briófitas. ¿Y con qué tipo de lupa? Disculpa, preguntan también con qué tipo de lupa. Tú las mencionaste ahí, creo, la segunda era la que más te gustaba. Sí, bueno, de hecho te voy a dejar la presentación en donde sale toda esa información para que quede de consulta, y también está mi correo para que me contacten si alguien se interesa en seguir explorando esta beta. Bueno, en general nosotros tenemos todo este tema de las lupas como enfoques filosóficos, ¿verdad? Entonces, así tenemos también los telescopios, los binoculares, las lupas, y efectivamente en los insectos mi colega Tamara Contador, que es digamos, la que lleva más tiempo trabajando en Puerto Williams de corrido, digamos, lleva más de 10 años, trabajando con insectos dulceacuícolas en el río Róbalo, en el Parque Omora, y ella bueno, su marido es fotógrafo, y ella ha sacado unas fotos increíbles de fotografía macro de insectos dulceacuícolas. Tiene varios libros de divulgación que te puedo hacer llegar si te interesa. En la oferta que hago yo sobre prácticas de turismo, o sea, de ecoturismo en el Parque Omora, está incluida esta disciplina junto con otras que no mencioné acá, que es ornitología de aves subantárticas, especies invasoras, que básicamente trabajo con el castor, con los perros vagos, con los gatos vagos y con el mink, con el bisón. Está lo del bosque en miniatura, que es lo que les acabo de presentar, y los insectos dulceacuícolas. Y entonces, esas son las 4 disciplinas principales, bueno, y la quinta, que sería la filosofía ambiental de campo. Claro. Serían las cinco disciplinas que están funcionando permanentemente en la estación de campo, en donde hay un líder de grupo en cada una de las disciplinas, y lo que hacemos normalmente es que los practicantes van rotando entre las distintas disciplinas, aprendiendo las técnicas de trabajo de campo, dependiendo de lo que quieran aprender, por supuesto, ¿verdad? Exacto. Una pregunta muy chiquitita. ¿El Nothofagus betuloides consultan si es endémico de la región o de Chile, digamos? Es endémico del hemisferio sur. Del hemisferio sur, perfecto. Sí. Y Nothofagus, de hecho, es una historia súper especial, porque el Nothofagus es gondvánico, viene desde Antártica hacia Sudamérica, viene desde Australia, Antártica, Sudamérica, y tenemos toda la historia de la biogeografía ya reconstruida hacia atrás. Es endémico del cono sur, Chile y Argentina, que tiene que ver con toda la ecorregión subantártica en donde domina. Pero hay Nothofagus, hay como 20 especies en Chile, y están desde el Maule hacia abajo. No, desde Santiago hacia abajo. Y las 3 que están en el sur es la lenga, el coihue de Magallanes y el ñirre.
Esas son las 3 especies que tenemos allá. Y Perfecto. los yaganes hacían sus canoas del Coihue de Magallanes. Del Coihue de Magallanes. Mira. Oye, buenísimo. Solo para que sepas, cuando hiciste la referencia a Querían coger a los niños, me sentí identificado, yo conozco la película, pero alguien del público también dijo que era muy buena película, así que para que bueno. sepas que hubo recepción de esa analogía, digamos, que hiciste. Oye, más preguntas del público. Mira, preguntan cuál es la diferencia, al parecer no quedó claro la diferencia entre líquenes y musgos. No sé si puedes comentarnos un poquito de eso. Sí, mira, aquí hay una diferencia que es dramática. Las briófitas o los musgos son plantas y los líquenes son hongos. Por lo tanto, son 2 reinos completamente diferentes. No tienen nada que ver el uno con el otro. Nada, excepto que ocupan los mismos lugares para vivir, que son en la ecorregión subantártica, por ejemplo, lugares con humedad, con poco sol directo, aunque son tan antiguos como las briófitas, y en ese sentido, mientras más antiguo es un grupo, en más lugares lo puedes encontrar porque ha tenido toda la evolución para ir adaptándose a los distintos nichos que han ido apareciendo a lo largo de la historia del planeta. En ese sentido, los líquenes tienen una historia súper entretenida porque los líquenes en general hay de 3 tipos. Están los que son foliosos, que son como verdaderas hojas frondosas. Están las barbas de viejo, estos que cuelgan, que son como ramitas nomás. Y están los crustosos, que son los que crecen pegados en la piedra, que no los puedes sacar. Esos son los 3 tipos de líquenes que hay. Son los 3 hongos. Y entonces, cuando cayó el meteorito que extinguió los dinosaurios, también extinguió a la flora mayor que había en esa época, que eran principalmente coníferas, eran principalmente pinos. Bueno, toda la familia de los pinos, ¿verdad? Los cedros, los cipreses, las coníferas en general, los eucaliptos. Esa era la flora que convivía con los dinosaurios. Cuando cae el meteorito, se extinguen los dinosaurios, se extinguen también, o sea, no se extinguen las coníferas, pero arrasa el fuego y la nube cubre el mundo y entonces se para la fotosíntesis y queda todo un colapso gigantesco, desaparece el 75% de la biodiversidad de la Tierra y los primeros que son capaces de agarrar este nuevo mundo despejado, cuando ya baja el polvo, cuando vuelve a verse el sol, los primeros que llegan ahí son líquenes y existe una explosión de diversidad de líquenes foliosos, o sea, de todos estos líquenes que tienen forma de hoja. Ahí aparece la mayoría de las especies que podemos ver ahora, que son los más dominantes en el sur de Chile. Entonces, todo ese grupo de líquenes foliosos aparece producto de la extinción de las coníferas en la época de los dinosaurios hace 65 millones de años atrás. Los primeros líquenes que aparecieron en la Tierra eran crustosos, precisamente porque habían puras piedras. Entonces, se suben los líquenes encima de las piedras, empiezan a romperla con el paso del tiempo, empiezan a erosionar de a poco, generan pequeños milímetros de suelo donde se instala entonces encima el musgo, acumula agua, absorbe agua, llega a la semilla, germina la semilla, se instala el primer arbusto, genera más suelo, se instala el primer árbol, genera más suelo, se instala el primer bosque y así entonces sucesivamente avanza en una sucesión. Entonces, ambos, si bien participan en general en los mismos momentos de la historia, por ejemplo, cuando te digo yo esto de que las piedras desnudas primero se colonizan por líquenes, acto seguido, briófitas. Y por eso las vemos por lo general en los mismos lugares. En el bosque también. Líquenes, cuando se cae un árbol, lo primero que se sube encima, musgos y líquenes. Entonces están participando siempre dentro de un sistema de reciclaje de nutrientes. Y bueno, hay muchas más cosas que contar de líquenes. De hecho, podríamos hacer una reunión solamente de líquenes, porque yo no hablé de líquenes en esta oportunidad. Los dejé fuera a propósito, porque no me iba a dar, no iba a alcanzar a pasarlo todo. Claro, íbamos a estar ahí
Hasta mañana. Chao. Oye, mira, nos preguntan también, Tatiana nos pregunta en cuanto a la reserva de la biosfera. ¿Cuentan con un modelo de gobernanza entre todos los actores que habitan y utilizan el territorio? ¿Hay algún modelo que hoy día pueda ser compartido en el territorio por los distintos habitantes o grupos que lo habitan? Sí, de hecho lo que se hizo fue una zonificación. A ver, déjame buscar. Perfecto. Es una ordenanza que queda, de nuevo, así como propuesta, porque como no viene nada de esto con recursos, en realidad queda un poco a merced del Estado chileno si es que quiere o no quiere esta gobernanza, si es que la acepta o no. Claro. Entonces, por eso, cuando UNESCO va a nombrar una reserva de la biosfera, hace esta zonificación que son 3 tipos de colores. Está la zona núcleo, que es la verde. Perdona, Roy, no sé, John Mar, si está proyectándose el PPT, si nos puedes ayudar con eso, porque está mostrando algo Roy ahí, por favor. Sí, sí está, sí está. Maravilloso, gracias. Ya. Dale, Roy, disculpa. Gracias. Entonces, UNESCO propone esta zonificación, que son 3 colores, y los 3 colores representan 3 grados de protección diferentes. El verde es el más alto grado de protección y coincide con los territorios en donde hay parques nacionales. Eso entonces, ahí UNESCO se cuida la espalda de no proponer nada que afecte realmente a la gobernanza o a la, digamos, la independencia de Chile, ¿verdad? No le puede decir a Chile, oye, ahora todo este lugar que no es parque nacional para ti, tiene que tener el máximo grado de protección. Chile va a decir que no, nomás. Entonces, lo que hace la UNESCO es, ok, vamos a hacer aquí una reserva de la biosfera y las zonas núcleo van a coincidir con las zonas de máxima protección en el país en el que se está instalando, en este caso, el Parque Nacional, es la máxima protección y por lo tanto esa es la zona núcleo de la reserva de la biosfera. Luego define una zona, bueno, aquí solamente la terrestre lo voy a comentar, define la zona morada y la zona amarilla. Entonces, la morada sería una zona tampón, que sería un grado intermedio de protección en donde las actividades tienen que ser de mínimo impacto, incluso aquellas que ya están catalogadas como mínimo impacto, como por ejemplo el ecoturismo, tiene que ser, por ejemplo, tener certificaciones verdes, ocupar protocolos de mínimo impacto, no, de no deje rastro, y todas las propuestas de actividades que estén asociadas a esas zonas de tampón tienen que tener esas características. Y finalmente, en la zona amarilla, es la zona de transición, en donde ya es un grado de protección bastante más laxo, es en donde también se permiten zonas urbanas, y ahí está Puerto Williams y también está Puerto Navarino y Puerto Toro, y entonces toda la zonificación está hecha en base a lo que ya existía, geográficamente hablando. Y el Parque O'Mora, si te fijas, está en morado. Eso porque se consideró que a pesar de que el Parque O'Mora está en la zona de transición, tiene un valor ecológico mayor y por lo tanto solamente se pueden hacer actividades intermedias entre un parque nacional y la zona de transición, y entonces eso es la zona tampón, y por eso en O'Mora se da un grado de protección, pero se autorizan, por ejemplo, ecoturismo, se autoriza investigación y así otra, y por ejemplo la toma de agua. Comprendo. Muy clara la zonificación ahí. Oye, hay una última pregunta que tiene que ver con páginas para contactarse y participar de los voluntariados. ¿Les parece que a todos los interesados yo me comunico con Roy y les puedo enviar a través mío, ¿no es cierto?, la información para poder hacer prácticas o voluntariados que vayan en beneficio de ambas partes, digamos. Así que para ir cerrando ya esta charla, no queremos quitarte más tiempo, ¿no? Está muy interesante. Yo me quedé con más preguntas, de pronto te las envío por correo después. Pero queremos... ¿Sí? Como quieras. Ah, ya, gracias. Oye, queremos agradecerte enormemente el tiempo que te has dado. La verdad es que fue una muy buena charla con hartas preguntas. Yo creo que nuestra audiencia quedó bastante clara, bastante contenta. Y nada, desearte la mejor de la suerte. Sé que
sabemos que viene difícil, ¿cierto? Con el tema de la pandemia. Esperamos que puedas volver pronto a las tierras sureñas y poder seguir desarrollando este bello parque, este bello proyecto. No sé si quieres decir algunas últimas palabras, micrófono abierto ahí. Y eso. Mira, están todos invitados. Realmente hay muchas cosas por hacer, por lo tanto, y muchas aristas que tomar. Como les decía, tenemos varias disciplinas funcionando, hay gustos para todos. Hay muy buena onda allá, normalmente hay mucha gente joven que está también haciendo tesis, están haciendo práctica, se forma un buen ambiente, y entonces yo los dejo invitados a que hagan esta postulación. Por supuesto que no pueden llegar todos, pero sí los que estén realmente interesados vamos a poder hacer buenos trabajos, incluso en estas condiciones de pandemia en donde podemos iniciar algo a lo mejor a través de medios digitales primero, como para hacer ciertas capacitaciones, ciertas inducciones, para luego ya llegar al Parque O'Mora, al Cayo. Entonces, lo otro también decirles que normalmente con estos temas de ética ambiental, el coco se queda dando vueltas y más rato, mañana van a venir las preguntas, mañana van a venir algunas, entonces escríbanme, mi correo va a estar aquí disponible. Víctor, si tú también le puedes compartir de nuevo mi correo, por favor. De todas formas. Y escribámonos, o sea, no tenemos realmente muchas más alternativas en la pandemia, así que escribámonos, conozcámonos y vamos avanzando. Genial, Roy. Bueno, unas muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer nuevamente a Roy. Excelente, se nota el conocimiento impresionante que tiene del territorio donde trabaja y habita, y de verdad desde el ecoturismo, al menos desde los estudiantes de Duoc, espero que de verdad, si es que alguno está interesado, pueda realmente ser un aporte al desarrollo del proyecto. Al menos desde Duoc el ecoturismo se enfoca principalmente en el trabajo con comunidad, entonces ahí puede ser, ya que ahí hay una brecha interesante, podría ser un buen aporte de parte de los futuros profesionales. Así que eso, un abrazo grande, mucha suerte, Roy, y gracias a todos y a todas por estar acá. Muy buenas noches. Gracias, adiós. Adiós, Roy.